Familia de la Teja, ¿cómo les va? Hoy vengo a traerles una historia de superación, un testimonio de una persona que nos va a contar cómo se puede superar la adversidad y salir adelante y cumplir sueños. Hoy estamos con Pedro Chacón, él es atleta, nacido en la zona sur y ahora vive en la zona de Palmares. Entonces, bueno, nos va a contar un poquito cómo ha sido su historia y qué podemos aprender de ella, porque todos los días podemos aprender. Pedro, ¿cómo estás? Hola Jensi, mucho gusto. Bueno, aquí con ganas de compartir, ¿verdad? Un poco también mi experiencia de vida y no, esperando que sea una bonita conversación, ¿verdad? Bueno, hablemos un poquito de Pedro. ¿Quién es Pedro Chacón? Hablemos un poquito de la parte deportiva, de la parte personal. Contémosle a la gente quién sos. Bueno, yo soy atleta nacional, soy parte del equipo de Copenhague y digamos que practico carreras ahí para la gente que está ahí, ¿verdad? Metida en eso, ando en las carreras de fines de semana y también corro en lo que es en pista, en estadios, digamos, por decirlo así. Actualmente también soy entrenador de atletismo, especializado en atletismo y no sé qué más le puedo comentar. Bueno, Pedro, ¿a qué edad se dio cuenta que el atletismo era lo suyo? La verdad es que, bueno, yo, como usted comentaba, yo me crié en la zona sur. Allá como que la oportunidad de deporte no es la misma que es acá, ¿verdad? Entonces yo prácticamente allá hacía deporte recreativo, fútbol, ¿verdad? Como mejengueado. Yo me vine a vivir a Palmares hace aproximadamente 12 años y estando en Palmares fue que me invitaron un día a un equipo de atletismo. Ahí empecé a practicarlo, obviamente, digamos, el primer año de experiencia es como descubriendo de qué se trata y eso, y ahí poco a poco me fui adentrando al tema ya más formal. Pero bueno, a los 8 años se detecta una enfermedad, se le detecta un carcinoma en un brazo. Hablemos un poquito de esta condición y si en algún momento pudo influir en su desempeño como deportista. Bueno, sí, como a los 8 años, más o menos, por ahí, me detectaron, en términos más populares, un tumor, ¿verdad? A nivel del hueso. En las primeras etapas, digamos, en escuela y colegio, lo que me afectó un poco fue como en la parte de escritura. Soy muy lento para escribir, entonces tuve que adaptarme a la forma de enseñanza, digamos. Los profesores, la adecuación que me aplicaban era como que me permitían no escribir, ¿verdad? Para que no se atrasara toda la clase. Entonces tuve que adecuarme a aprender escuchando ¿verdad? Y viendo, más que nada. A nivel deportivo, bueno, hoy analizándolo ya como entrenador, yo estudio también la parte de biomecánica, por ejemplo, tenemos que estudiarlo los entrenadores. Y sí afecta un poquito. A mí yo le digo a la gente como que no me ha afectado porque, bueno, me he convertido en un atleta de alto rendimiento en Costa Rica, ¿verdad? Pero sí sí debe haber una afectación, ¿verdad? Porque algo que estudiamos nosotros es la eficiencia de la economía en carrera, es que debemos hacer movimientos más eficientes, ¿verdad? Para rendir mejor. Al tener un brazo más corto, no puedo, digamos, mover la sincronía, por ejemplo, de un brazo con el otro y el resto del cuerpo, no es la adecuada, digamos. Al principio que empecé en el deporte me costó mucho porque uno sigue como modelos, ¿verdad? Entonces yo intentaba seguir un modelo que evidentemente no podía porque ellos tenían los brazos simétricos, ¿verdad? Entonces me adecué, digamos, a esa condición porque también a la hora del entrenamiento, digamos, con pesas, debo usar pesas más de menor peso con la derecha y mayor peso con la izquierda. Entonces, pero lo he tratado de adecuar de la mejor forma posible. Cuando se le detectó este tumor a los 8 años, ¿tuvo que ser sometido a alguna cirugía? ¿Qué tipo de tratamiento llevó después de? Y porque estaba muy pequeñito. ¿Cómo le ayudaron en su casa o cómo se ayudó usted mismo para que eso no influyera en su niñez y adolescencia? Porque venía una etapa muy crucial en la vida. Sí, vea, bueno, personalmente siento que no sé si fue eso mismo, o, ¿verdad? La misma experiencia de la vida que he sido muy maduro en ese sentido, digamos. Entonces yo lo acepté, digamos, lo afronté bien. Sí, por supuesto afectó porque al principio es ese montón de exámenes que tienen que realizarle a uno, ¿verdad? Que biopsias, que TACs, bueno, un montón de exámenes que se le hacen para ver, primero me hicieron, por ejemplo, biopsias para ver si es benigno o maligno. Por dicha, bueno, era benigno.
Y después hay un montón de exámenes para ver cómo puede evolucionar el tumor y como qué procede, ¿verdad? Entonces todo eso, claro, digamos, en algunas ocasiones tuve que faltar a clases para ir a exámenes. No sé por qué también, curiosamente, digamos, vieras que muchos de los exámenes me los hacían como en la fecha de mi cumpleaños. Me hicieron 3 operaciones, tengo 3 operaciones que fueron 2 biopsias y una reducción del hueso. Uno en el brazo tiene 2 huesos, el radio y el cúbito. Ellos tienen que crecer simétricamente. El tumor está en el radio, ese es el que no crece, el cúbito sí. Entonces tuvieron que intervenirme una vez para acortármelo un poquito, porque ya había crecido, digamos. Entonces, esas 3 operaciones fueron una fue en mi cumpleaños, y las otras 2 fueron 2 días de diferencia de mi cumpleaños, en diferente año. Entonces, imagínate, ¿verdad? Uno pequeño y cumpliendo años en el hospital. Pero aprendí a hacerlo parte de mi vida, digamos. Y cuando ya comenzó a prepararse, a interesarse más por el deporte, ya nos contaba que tuvo que adecuarse a una serie de cosas, inclusive el uso de instrumentos, para que no le afectara la preparación y el rendimiento. ¿Cómo ha ido? ¿Cuánto tiempo le tomó esa adaptación? No sé si fue un tiempo prolongado, no sé si en algún momento el hecho de que tuviera que usar un instrumento de menor peso, por ejemplo, en el brazo derecho, le angustiaba o le generaba algún tipo de estrés, o como ya usted conocía que tenía que acomodarse a todo esto, lo hacía como, ¿verdad? Era como natural para usted. Sí, bueno, yo creo que me ha facilitado también la parte de ser entrenador. Entonces, eso, digamos, me da mucha madurez y me ha enseñado mucho también a entender que gracias a mí he aprendido, digamos, que a todas las personas hay que trabajarlas de diferente forma, ¿verdad? Porque me toca hacerlo conmigo. Y no, verás que no, ya en la parte de rendimiento, digamos, sí al principio fue un poco complejo porque uno está experimentando todo lo que es el deporte, ¿verdad? Como le dije, yo intentaba seguir los modelos que se hacen, por ejemplo, en braceo, en zancadas. Al principio sí fue así como que no calzaba hasta que entendí que no iba a calzar nunca, ¿verdad? Después ya lo entendí. Igual, como había experimentado todo ese proceso en la adolescencia y la infancia, que es una etapa más crucial, ¿verdad? Donde uno le cuesta más aceptar ese tipo de cosas. En la etapa adulta, que fue donde yo empecé el deporte, porque sí empecé a los 22 años en el deporte, entonces no fue difícil porque ya lo difícil lo había pasado, digamos. También fue profesor de matemáticas, o estaba estudiando enseñanza de matemáticas, ¿verdad que es así? Es así, ese fue mi primer intento de estudio, que no me fue muy bien. Yo le cuento a las personas que entre comillas, yo digo que fue un fracaso porque uno lo ve así, ¿verdad? La sociedad lo hace ver así. Fue difícil porque está eso de ahí, ¿verdad? Que usted tiene que estudiar, que tiene que graduarse, ser universitario, y yo el primer intento no lo logré. Entonces, esa fue una etapa complicada. El decidir no seguir con el estudio también fue difícil tomarlo, pero yo creo que eso al final también lo hace más fuerte a uno, todos esos baches que tiene. Y después de que tomó esta decisión tan difícil para su vida, ¿qué siguió para Pedro? Bueno, yo salí del colegio, fui a la universidad, ¿verdad? Ahí fue donde tuve que hacerle un alto al estudio, entre muchas situaciones que me pasó. Yo regresé a la zona sur. La universidad era la Universidad Nacional, entonces yo tuve que viajar de la zona sur a Heredia. No lo logré, entonces regresé. Ahí estuve un par de años en la casa de mi familia. Mi papá tiene finca, ¿verdad? Tiene ganado y café, entonces haciendo actividades agrícolas. Y como en el 2012 vengo a Palmares, que es donde comienza una nueva etapa, que ahí me vengo a vivir con mi abuela. Mi abuela me invitó a que me quedara con ella. Mi abuela vivía sola, entonces fue como, yo dije, es como una oportunidad de acompañar a mi abuela, ¿verdad? Le hago compañía y además puedo buscar una nueva forma de surgir, ¿verdad? Buscar trabajo por las oportunidades que hay en este lado del país, que no está en Cotobruz. Cierto. Y además yo decía, puedo buscar trabajo y además puedo retomar mis estudios, ¿verdad? Que sí siempre estuvo en mí, poder ser universitario, tener una carrera.
Y cuando usted nos habla de que es entrenador, ¿se formó como profesor de educación física o qué estudios ha llevado ya para especializarse como entrenador? Sí, bueno, como le dije, me vine para la zona, para Palmares, ajá. Estoy con mi abuela ahí. Ahí fue cuando me invitan a lo del equipo de atletismo, empiezo a correr y yo soy de esas personas que si no encuentra una puerta la abre, ¿verdad? Busca por dónde y entonces ahí empecé a abrir puertas con el mismo deporte. Primero estudié administración de empresas en la UNED, gracias a una beca deportiva, ¿verdad? Conseguí la beca y pude sacar la administración de empresas. Ahí en medio en medio de eso, ya cuando me establezco con el deporte, es cuando viene lo más importante, que es la ayuda de Copenhague. Que Copenhague, bueno, el deporte, digamos, como por sí solo, uno le dice a la gente haga actividad y eso porque es gratis y es la salud y todo, ¿verdad? Pero ya el deporte de alto nivel se requiere inversión, ¿verdad? Se requiere que competencias en otro lugar, que la ropa deportiva, ¿verdad? Y ahí es donde viene Copenhague y me brinda la mano. Y gracias a eso, yo ya puedo pagar mi carrera, que ya ahí yo sí dije, educación física me va a servir mucho. Primero porque soy deportista y segundo, yo sentí que el deporte me dio mucho y yo quería ofrecérselo a otras personas también. Entonces, como educador físico, puedo, ¿verdad?, hacer que otras personas tengan la experiencia que he tenido yo y los beneficios que me ha dado el deporte. Pedro, de todo el tiempo en el que lleva compitiendo, ¿cuál ha sido la carrera que más lo ha marcado y por qué? Ay, pues chica, he tenido tantas carreras. Yo no podría mencionarle como una, pero yo le digo a la gente que las carreras donde a uno, entre comillas, le va más mal, son las mejores, porque son las que le hacen aprender a uno mucho. Yo soy muy analítico, entonces yo soy de los que llegan a la casa y después de cada competencia llego a la casa y comienzo. ¿Qué pude haber hecho mejor? ¿Qué hice muy bien, verdad? Reforzar qué hice muy bien y también ver dónde pude haber mejorado. Inclusive en las carreras que me va bien y en las que le va mal a uno, tienen esa particularidad, ¿verdad? Que le abre los ojos a uno, como entre comillas le fue mal, usted puede analizar, ¿verdad? ¿Por qué me fue mal? ¿Para qué? Yo también con las que me va bien, también. Pero son las más difíciles porque el triunfo suele dibujar o maquillar, ¿verdad?, a veces los errores, porque inclusive en el triunfo tenemos cosas que podemos mejorar. Claro que sí. Y bueno, no le hemos contado a la gente cuál es su especialidad en el atletismo, digamos, cuáles son sus enfoques deportivos. Sí, yo soy corredor de resistencia, he corrido desde 1500 metros en adelante, 1500 metros, 3000 obstáculos, 5000 y 10000, eso lo hago en pista. En carreras de calle normalmente me ven en carreras de 5 y 10 kilómetros y el año pasado debuté en media maratón. Hice 2 medias maratones, pero empecé ya, digamos, con la media maratón. Es una nueva experiencia, son retos porque al final uno como que a veces llega a un punto donde dice uno, ya estoy cómodo, ¿verdad? Entonces, ¿en qué me incomodo, verdad? Entonces empecé en la media maratón. Y tuve que hacer algunas adaptaciones porque pasé de unas pruebas un poco más explosivas a unas pruebas ya puramente de resistencia, ¿verdad? Entonces estoy ahí en ese proceso de adaptarme a la nueva distancia. Y además de dedicarse al atletismo, ser entrenador, ¿ejerce la administración? No, sí y no, ¿verdad? Ajá. Verás que yo le digo a la gente que y voy a comentarlo también, ¿verdad? Porque mis profesores del colegio van a decir, es mentira. Uno cambia, uno madura, entonces yo le pido disculpas a los profesores, pero ya lo logré, ¿verdad? Ya maduró. Ya maduré y, digamos, hoy en día me gusta aprender mucho. Entonces, yo cuando empecé a estudiar administración de empresas estaba convencido de que no era lo que me iba a dedicar. Lo hice por cuestiones de adquirir, digamos, nuevos conocimientos o más conocimientos. Sea como sea, y nunca me quedó marcado siempre un curso que llevé de administración, se llama Administración General, una frase que decía que la administración es muy importante porque usted, sea como sea, en algún momento va a administrar algo o va a ser administrado. Entonces, casi que todas las personas deberían llevar un poquito de administración, ¿verdad? Entonces, me ha servido muchísimo en la administración, aunque no la ejerzo. Actualmente únicamente ejerzo como entrenador.
Me gusta lo que es más, lo que es el rendimiento, la búsqueda de mejorar las capacidades de las personas. Soy entrenador de atletas de amateur y también tengo atletas de alto rendimiento. De hecho, uno de los compañeros que este año inició en Copenhague es uno de mis atletas, que para mí fue también de mucha motivación, ¿verdad? Saber que Copenhague ya me apoyó en mi proceso como atleta o mi proyecto como atleta, y ahora me está apoyando también en mi proyecto como entrenador. Por ejemplo, para lo que resta del 2025, ¿cuántas carreras tiene programadas? Bueno, la más reciente es una competencia que tengo en México, en Mazatlán, el 11 y 12 de abril, es ya casi. Y estoy en búsqueda, todavía no, pero sí sé que lo voy a hacer, que estoy buscando una media maratón fuera del país para afianzarme a la distancia, como le digo. Entonces, la mitad del año es buscar carreras de 10 kilómetros que me den esa velocidad, y la segunda mitad del año es buscar la media maratón ya para tratar de buscar una mejor marca. Me decía usted, Pedro, que el año pasado usted quería ver qué hacía diferente y comenzó con el tema de las medias maratones. ¿Cuál es el reto que tiene para este año? No, vea, ya este año es eso que le menciono, afianzarse a la distancia, porque todo es un proceso, digamos. Estuve 10 años corriendo 5 y 10 kilómetros. Definitivamente es adaptarme a la distancia, ¿verdad? Sí, en algún momento estoy pensando pasar a correr maratón, pero no puedo hacerlo hasta que la media maratón no la tenga, digamos, que como dominada. Y usted ahora hablaba de un tema muy importante, que es el tema de la inversión. Hay muchachos en todas partes del país que tienen el talento, pero a veces por un tema económico frenan sus deseos de ser deportistas. ¿Qué le puede decir a ellos? A esos muchachos que tal vez tienen condiciones, tienen ganas, pero la situación familiar, la economía, tal vez no les permite en el momento cumplir ese sueño de ser deportistas como usted. Sí, no, definitivamente es complicado, pero se puede. No, yo no les voy a decir que sí, que vayan a buscar alguna empresa para que les ayude, que uno siempre invita a las empresas, ¿verdad? Porque en el atletismo tenemos muy pocas empresas que lo apoyan, ¿verdad? Nosotros tenemos a Copenhague, pero ahí hay muchísimos más atletas, ¿verdad? Uh-huh. Y no se pueden cubrir todos. Pero sí les digo que, digamos, que hay que empezar, ¿verdad? Nadie de cero va a llegar y decir, venga, yo lo apoyo, ¿verdad? Es muy difícil. Entonces es empezar, y echarle ganas, ¿verdad? Uno a veces buscando ayudas de más cercanas, digamos, es necesaria ver a ver dónde uno se acomoda, digamos, no sé, hablar con del gimnasio del pueblo, ¿verdad? Que me ayude un poquito, que me baje la mensualidad, por ejemplo, ese tipo de cosas, pero sí entender que la gente no va a llegar y va a decir tome y empiece, ¿verdad? No, tiene que serlo usted, porque en mi caso, digamos, yo inicié también desde cero y poco a poco fui construyendo mi camino. ¿Imagina su vida sin el atletismo? Antes no me la imaginaba con el atletismo, más bien. O sea, mi vida del atletismo fue otra. O sea, nunca me lo imaginé. Si usted se devuelve 12, 13 años, uh-huh, ni siquiera sabía que existía. Hoy en día no me lo imagino jamás. Toda mi vida transcurre alrededor del atletismo. Yo estoy en competencia siempre, sea como atleta, sea como entrenador, y no, ya vivo de eso. Excelente. Bueno, Pedro, quiero agradecerle por la oportunidad de conversar, por conocer su linda historia, y nada más para ir finalizando, ya usted me hablaba un poquito y le preguntaba sobre el tema económico. Sé que cuando era niño tuvo una situación de salud que supo sortearla. Actualmente, ¿cómo está, digamos, con el tema de este tumor? ¿Siguen algún tipo de control o ya ha estado de alta o se sigue revisando? Sí, no, ya con respecto a eso, sí, cerca como de los 22 años ya dejamos de verlo, digamos. Estuve en las últimas etapas, fue como un seguimiento a ver, uh-huh, si había alguna evolución. Y no, ya hoy en día digamos que está todo controlado. Sí tengo algunas secuelas, digamos, como lo de la movilidad, lo del tamaño, que tengo que tener el cuidado necesario, ¿verdad? Digamos, a la hora de hacer los entrenamientos de fuerza, por ejemplo. Dentro de las afectaciones que tuve fue que el tumor como que carcomió el hueso. Entonces el hueso es muy frágil. Entonces sí tengo que
que cuidarme, digamos, de una quebradura o algo así. Pero hoy en día es solo esos cuidados. Perdón. Tranquilo, no se preocupe. Bueno, amigos de La Teja, les agradecemos montones por la entrevista. A Pedro le agradecemos por el tiempo. Y bueno, los invitamos para que sigan atentos a nuestras plataformas, en donde les estaremos dando toda la información del acontecer nacional e internacional. Muchísimas gracias, Pedro, por acompañarnos. Gracias a usted y saludos.